Bienvenidos al curso de análisis matemático y en esta oportunidad vamos a desarrollar entonces la noción de funciones derivables. Este va a ser el último tema que vamos a abordar en este curso y los siguientes videos van a estar dedicados a estudiar las propiedades de las funciones derivables, cuál es su relación con funciones continuas y con conjuntos abiertos, cerrados y compactos. Comencemos entonces con la definición. Diremos que una función f, vamos a tomar una función f en un intervalo abierto de a b en R. ¿Ok? Vamos a considerar un punto x sub 0 en el intervalo a b fijo y arbitrario. Y nosotros vamos a decir que f es derivable en ese punto, particularmente f es derivable en x igual a x0, si nosotros tenemos que este límite, el límite cuando x tiende a x sub 0, de f de x menos f de x0, todo eso entre x menos x sub 0, este límite existe. Y cuando digo que existe me refiero a que sea un valor finito, un valor real finito. Cuando eso ocurre, nosotros vamos a decir que la función es derivable y, permítanme escribirlo por acá, ¿sí? Y a este límite lo vamos a representar, al valor de este límite, lo vamos a representar con el símbolo f' evaluado en x sub 0. Esa es nuestra noción de derivada. Obviamente, la derivada se calcula analíticamente a partir de este límite, a partir de esta expresión, pero por la ecuación que nosotros sabemos, que conocemos de recta tangente, la derivada también tiene una interpretación geométrica, porque cuando ustedes miran, por ejemplo, una gráfica, una función, supónganse que por aquí tienen el intervalo AB, pongámosle, supónganse que la función f sea una cosa que haga así, por decir algo, y pónganle que ustedes decidieron pararse aquí en x sub 0. Bueno, la ecuación uno puede perfectamente averiguar o definir o calcular la recta tangente a esta gráfica en este punto. Conociendo f, uno simplemente va construyendo rectas secantes. Permítanme, por ejemplo, puedo construir una familia de rectas secantes, así. No sé si el dibujo lo permita ver, pero puedo ir construyendo una familia de rectas secantes que en la medida que el x se va acercando ya sea por la derecha, en este caso lo estoy haciendo por la derecha, o por la izquierda, esta familia de rectas va a llegar a un punto que solamente va a llegar un momento en que solamente va a tocar a la recta en un punto, y en ese punto listo, ¿no? En ese punto es donde tenemos nuestra recta tangente. Bueno, eso es lo que se conoce como f'. La pendiente de esa recta la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto viene dada por ese límite que es la derivada. Pero también la derivada tiene una interpretación funcional. Ustedes saben de los cursos de cálculo que, por ejemplo, uno sabía de esta definición, límite, por ejemplo, cuando x tiende a x0, f de x, usando esta definición sobre x menos x sub 0, que si uno hace el cambio, por ejemplo, x menos x sub 0 igual a h, escribir esto es análogo a escribir el límite cuando h tiende a 0 de f de, vamos a ponerlo así, x sub 0 más h menos f de x sub 0 entre h. Calcular cualquiera de estos dos límites son análogos. Esto no es otra cosa que la derivada evaluada en x sub 0. Bueno, usando esta definición, uno demostraba en los cursos de cálculo o establecía, como prefieran, que por ejemplo la derivada de x cuadrado no era otra cosa, vamos a escribirlo así por ahora, 2x sub 0, que la derivada de, por ejemplo, coseno no era otra cosa que es, permítanme escribirlo así, menos seno de x sub 0, que la derivada del logaritmo neperiano no es otra cosa que 1 sobre x sub 0, y esto es para cada x sub 0, ¿verdad? Para cada valor x sub 0 en el dominio de las respectivas funciones.
en el dominio de esta, de esta, de esta. En consecuencia, entonces uno podía pensar la derivada como un operador, una cajita negra que a cada función, en este caso el coseno, le asociábamos el menos seno, que al logaritmo le asociábamos 1 sobre x y que a x cuadrado le asociábamos 2x. O sea, un operador ahora es una cosa que a cada función, por ejemplo, a x a la n, lo manda, en este caso el operador derivada. Permítame escribirlo así, el operador derivada es que, por ejemplo, a x a la n lo manda en n, x a la n menos 1, a coseno de x lo manda en menos seno de x, a, por ejemplo, raíz cuadrada de x lo manda en 1 sobre 2 raíz de x, y así sucesivamente. A la función seno de x la manda en coseno de x, etc. Y uno entonces aprendía las tablas de derivadas. Bueno, en este caso, nosotros vamos a estudiar, insisto, las propiedades. Y la primera propiedad que vamos a enunciar es la siguiente, el siguiente teorema. Teorema, si f definida de AB en R es derivable en, vamos a decirlo así, en x sub 0 perteneciente al punto AB, entonces f es continua. F es continua en x sub 0. Dicho de otra manera, toda función derivable es una función continua. Derivabilidad implica continuidad. El recíproco no es cierto, ¿ok? Insisto en ello. Derivabilidad, f derivable implica f continua. El recíproco no es cierto. Y el contraejemplo lo tienen en la función módulo. F de x igual a módulo de x. La función módulo de x en el punto, obviamente, x igual 0. La función módulo de x, esta que está aquí, ustedes pueden ver perfectamente que esta función es continua, pero cuando ustedes miran su derivada, f' de x, esto va a ser una función discontinua. Va a valer 1 para x mayor o igual que 0, va a valer menos 1 para x menor que 0, entonces su derivada en el 0 va a tener problemas. Vamos a hacer el dibujito aquí apretadito. Su derivada en el 0 va a ser así, aquí cerrado, aquí abierto, y allí la función f' va a tener problemas. Va a tener problemas en el 0. Entonces no toda función continua es derivable. Y la demostración de esto es muy sencillita. La demostración es simplemente mirar, o sea, quiero ver que es continua. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Bueno, pero este límite no es otra cosa, es lo mismo, es exactamente lo mismo que escribir el límite cuando x tiende a x sub 0, ¿de qué cosa? Perdón, vamos a estimar es esto en realidad, f de x menos f de x sub 0. Ok, eso es lo que vamos a estimar. Pero entonces esto es lo mismo que escribir esto menos esto, entre esto, todo eso multiplicado por esto. Y aquí nada, el límite del producto es el producto de los límites siempre y cuando cada factor exista y nos brinde un valor finito. Entonces el límite de este producto lo puedo pensar como el producto de este factor, o sea, lo puedo pensar como el límite de este factor por el límite de este otro factor. Lo escribo, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 por x menos x sub 0, todo esto por el límite cuando x tiende a x sub 0 de x menos x sub 0. Y ya está, porque entonces este da f', por hipótesis, porque sé que es derivable, y el otro da 0. En conclusión, la diferencia de estas dos cosas me está dando 0, y esto implica que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x vale f de x sub 0, y esto implica que f es continua. ¿Ok? Este es un resultado muy sencillito. Y entonces
lo que uno se pregunta acá es qué pasa con la suma, el producto, el cociente, qué pasa cuando yo sumo funciones derivables, etc. Y ese es el siguiente teorema que vamos a enunciar. Y parte de las demostraciones se las voy a dejar a ustedes. Pero supónganse que ustedes tienen dos funciones f y g definidas de a, b en R, derivables en un punto común, ¿ok? En un mismo punto. Derivables en x sub 0 perteneciente a b. Entonces, ¿ok? Entonces, vamos a enfocar acá un poquito mejor. Los marcadores no están ayudando para nada. Entonces, tenemos lo siguiente. Primer ítem, primer caso, que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. O sea, f más g es derivable. Voy a ir escribiendo uno a uno, ¿ok? Para que se pueda leer. Primer ítem, voy a tener que f más g es derivable y f más g' evaluada en x0 no va a ser otra cosa, va a ser igual a f' de x sub 0 más g' de x sub 0. Ese es el primer ítem. O sea que la derivada de la suma es la suma de las derivadas evaluadas en el respectivo punto. Siempre y cuando ambas funciones sean derivables. Siempre y cuando f y g sean derivables. ¿Ok? Segundo ítem, bajo las mismas hipótesis. Permítanme hacerlo aquí apretadito. Segundo caso, B. El producto, ¿no? F por G, digamos así, es derivable. Y además vamos a obtener la regla del producto. La regla del producto nos dice entonces que F por G' evaluada en el punto x sub 0 no es otra cosa que f' de x sub 0 por g de x sub 0 más f' de x sub 0 por g' de x sub 0. Entonces la famosa regla de esta derivada por esta sin derivar más esta sin derivar por esta derivada, que es lo que hemos escrito acá. Es la regla del producto. Y finalmente, el tercer ítem o el tercer caso, teniendo, insisto, f y g dos funciones derivables en un dominio común y en un punto común que hemos llamado x sub 0, el ítem C nos dice, el último ítem, el C, nos dice que si g' evaluado en x sub 0 es distinto de 0, yo puedo decir que f entre g es derivable. El cociente va a ser derivable y además podemos establecer la regla del cociente, que f entre g no es otra cosa, la derivada evaluada en x sub 0 no es otra cosa que, entonces lo escribo aquí chiquitico, vamos a ver si los lápices me lo permiten, f' de x sub 0 por g de x sub 0 menos f de x sub 0 por g'. Fíjense que se parece a la regla del producto, pero no tanto. ¿Ok? Todo eso dividido entre la función g elevado al cuadrado. G al cuadrado evaluada en x sub 0. Y esa es la regla del cociente. ¿Ok? Si la función, si el g' es distinto de 0 y f entre g es derivable, ¿verdad? Vamos a tener que f entre g va a ser derivable y además la fórmula explícita del cociente es esta que está acá. Nosotros ahorita vamos a hacer el caso A y bueno, por razones de tiempo, para que el video no quede tan largo, les prometo terminar la demostración de la demostración de los otros dos casos en el próximo video. Entonces el caso A es simplemente calcular esto, f más g' de x sub 0. Bueno, esto es exactamente igual, por definición, al límite cuando x tiende a x sub 0 de f más g de x menos f más g evaluada en x sub 0
todo ello dividido entre x menos x sub 0. Y aquí nos vamos a apoyar, vamos a utilizar las propiedades del límite. El límite perdón, aquí es un más. El límite de la suma es igual, no, es un más, no, es un menos, perdón. Sí, lo coloqué bien. Menos, ¿ok? Pero el límite de la diferencia es exactamente la diferencia de los límites, porque cada uno de ellos es finito. Entonces, yo puedo redistribuir este con este con este. Y ahí sí pensarlo como una suma. O sea, esto que está aquí lo puedo mirar como el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 más g de x menos g de x sub 0. Todo eso sobre x menos x sub 0. Estoy haciendo paso a paso. Lo de arriba, lo que hice fue redistribuir la cosa. Ahora entonces esto de aquí lo expreso como una suma. Límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0 más límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x menos g de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Ok, ahí lo tenemos, porque aquí entonces usé las propiedades del límite, cada uno de ellos es finito, por hipótesis, y ya está listo, ¿no? Porque esto que está aquí es exactamente igual, este factor es f' de x sub 0, el otro factor es g' de x sub 0. Ahí lo tienen. Tenemos entonces el ítem A, ¿ok? El ítem B, vamos a ver si nos da tiempo. El caso B, el del producto, y claro, el que va a quedar pendiente va a ser el caso C. Pero bueno, vamos a darle. El caso B es algo bien parecido. Calculemos el límite cuando x tiende a x sub 0. ¿De quién? De f de x por g de x menos f de x sub 0 por g de x sub 0. Y como el lápiz no me está ayudando mucho, yo no sé si ustedes puedan leer bien allí, entre, vamos a escribirlo acá, x menos x sub 0. Aquí permítanme mejorar acá. Aquí puse f de x sub 0 por g de x sub 0. ¿Ok? Todo eso dividido entre x menos x sub 0. Y aquí simplemente vamos a esta fracción, al numerador, a la parte del numerador de toda esta expresión. Permítanme escribirlo acá. Le vamos a sumar y le vamos a restar el término cruzado f de x sub 0 g de x. ¿Ok? Aquí insisto, aquí en el numerador vamos a sumar y restar el factor, sumamos y restamos f de x sub 0 multiplicado por g de x. Entonces cuando ustedes añaden eso aquí y nuevamente vuelven a hacer lo mismo que hicieron acá, que hicieron en el caso A, ¿ok? Ustedes pueden escribir eso en dos fracciones. Ustedes eso lo van a poder expresar como, lo voy a escribir, el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x, y aquí les va a quedar f de x menos f de x sub 0, todo eso sobre x menos x sub 0, más, esto iría en una sola línea, pero permítanme escribirla en dos, para que ustedes la puedan visualizar correctamente, el límite cuando x tiende a x sub 0, ¿de qué cosa? De, ahora me va a quedar g de x menos g de x sub 0, todo eso sobre x menos x sub 0, y todo ese factor multiplicado por f de x sub 0. Este factor lo sacan porque es una constante, o sea, cuando lo factorizan del límite porque es una constante que no depende de la variable x. Entonces ya está listo. Esto no es otra cosa que f' y este no es otra cosa que g'. Y está listo, ¿no? Porque entonces nos va a quedar, lo que estamos concluyendo allí, es que esto no es otra cosa que f por g. No es otra cosa que f' por este más g'
por esto que está acá. Y con eso tenemos el ítem B. En un próximo video vamos a comenzar demostrando que el cociente también es derivable y vamos a verificar la fórmula del cociente.